escuchar a los niños, ¿no? De la boca de los niños, de la inocencia, eso que Jesús valoró tanto, la inocencia de los niños, y del cual nos pide que también nosotros vamos a ser niños en la inocencia y en la pureza, por supuesto. Vamos a compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, que es el último capítulo del Evangelio. ¿Tenés el...? Estábamos escuchando en la reunión de la cena sobre la resurrección del Señor, sobre el asombro y la confusión de María, de los otros discípulos, ¿no? Y yo había estudiado el caso de dos discípulos, el cual uno es Cleofas, el otro no dice el nombre, pero que tuvieron también este encuentro con el Señor resucitado. Y vamos a verlo. Es algo extenso, pero vale la pena leer todo el pasaje, ¿no? Que enseñan tantas cosas, del cual vamos a extraer algunas enseñanzas. Allí aparece capítulo 24, versículo 13, la primera parte del escrito, y leemos: he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Vamos al versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado una mujer entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido a partir el pan.
Vamos a orar al Señor por la palabra. Nuestro Padre y nuestro Dios, te agradecemos, Padre, por abrir tu libro, tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz por sobre todas las cosas y que el Espíritu, Señor, nos dé tu enseñanza, las aplique a nuestro corazón, las afirme, Señor, estas verdades de Dios, y cada uno podamos llevarnos tu enseñanza y este pan de cada día que son tus palabras. Te lo agradecemos, te lo pedimos por el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, decía que este pasaje es muy rico, ¿no? Muy extenso, pero muy rico de lo ocurrido allí en Jerusalén, ¿no? La celebración de la Pascua había terminado, pero con un trágico desenlace. Este hermoso pasaje de Lucas nos habla de ello, ¿no? Y este pasaje de Lucas es el único de los evangelios que hace esta descripción, con muchos detalles, ¿no? Como escribe Lucas, precisamente. Algunos han dicho que aquel caminante que no se da el nombre, que iba con Cleofas, podía ser también Lucas, por los detalles, por lo que escribió, pero no se sabe, no se dice, no está escrito quién era. De todas maneras, solamente Marcos, en 2 versículos del capítulo 16, hace mención a esto de los viajantes, allí que iban camino del campo, dice, ¿no? En el versículo 12 y 13 del capítulo 16. Esto ocurrió el día de la resurrección de Jesús. Allí los 2 caminantes estaban saliendo de Jerusalén y tenían que recorrer 12 kilómetros, 12 kilómetros más o menos, para llegar a una aldea llamada Emaús, seguramente donde ellos residían. Se iban para allí, ya estaban desahuciados. Ya habían perdido lo que habían pensado, lo que habían planeado, lo que se le había prometido tal vez. Nosotros tenemos promesas en la palabra de Dios. Y a veces cuando esas promesas nos llegan, estamos desahuciados. ¿Por qué no llegan? Estamos entristecidos. ¿Por qué no llegan? Como si nosotros tuviéramos hora o fechas que el Señor nos dice. Tenemos palabra. Tenemos que saber esperar el tiempo de Dios para que se cumplan las cosas que Dios nos ha prometido. Y no estar ansiosos, desesperados. Como dice el salmista, esperé en Jehová. Y él me contestó. Ahora la realidad es que a veces, como vemos los planes, los sueños, que a veces nos montamos en algo, en algunas palabras, en algunas promesas, se rompen, se derrumban y nos aturden, nos confunden. Es como que si se nos rompiera un puente donde vamos caminando para pasar a un mundo mejor, a un lugar mejor. Se nos rompe el puente y caemos y perdemos lo mejor, ¿no? Son momentos que pasamos de confusión, como lo vemos en estos 2 caminantes, momentos que pasamos de incomprensión. No podemos comprender el por qué se nos había prometido y no se cumple. O lo que se había dicho o lo que habíamos pensado no se cumple. No lo podemos comprender. Son momentos difíciles en nuestro corazón, en nuestra mente. Sucede a veces que las aflicciones y los problemas y dificultades nos confunden tanto que no hacen olvidar las promesas de Dios. Nos hacen olvidar lo que Dios nos dijo, lo que Dios nos prometió. Ocurrió con ellos, ocurrió con los otros discípulos del Señor. Y el relato nos va a mostrar un encuentro personal, luego que el Señor hace con estos 2 discípulos. Un encuentro que podemos considerar, por lo menos yo lo he leído así, como el más amado, como el pasaje más amado que tenemos después de la resurrección del Señor Jesucristo. El encuentro más amado, donde vamos a ver allí todo su amor, toda su dedicación, toda su paciencia, la enseñanza, la misericordia con estos
caminantes, ¿no? Un encuentro que nos permite ver cuán grande es el amor de Dios para con las personas, para con sus seguidores. Vamos a ver, necesitamos a veces estas situaciones difíciles. Necesitamos para ver cuán grande es el amor de Dios. Y en estas situaciones difíciles están pasando ellos y vamos a pasar nosotros. No creamos en las cosas fáciles. La Biblia nos habla de cosas fáciles. Habla de aflicción. Y en esas aflicciones vamos a encontrar, en esas situaciones difíciles vamos a encontrar el gozo. Pero el gozo, ¿dónde está? En el encuentro con el Señor. Se trata de encontrarnos con Él a través de su palabra, a través de la oración. Este encuentro de los caminantes debemos tenerlo nosotros cada día. Y más aún pasando por situaciones de dificultad. Este pasaje se refiere allí al primer día de semana, al domingo de resurrección, podemos decir, ¿no? Los discípulos estaban seguramente escondidos, habían escapado. ¿Por qué? Porque no solamente el enemigo quería matar, crucificar a Jesús, sino también quería tomarlos a ellos presos. Entonces habían desaparecido, había miedo. Y era como que las autoridades religiosas y el imperio habían triunfado. ¿Y por qué habían triunfado? Porque habían matado al líder, habían destruido al líder del grupo. Un grupo peligroso. Así lo llamaban los líderes religiosos. Un grupo peligroso que quería alterar, que quería modificar, que quería tomar el propio gobierno del imperio. El Señor sí dijo que iba a ser el rey y que iba a instalar su reino, pero no en un imperio de hombres, no un imperio. Y entonces allí ellos creyeron que ya había terminado todo. Ellos creyeron que en esa muerte, en esa desaparición de su líder, había desaparecido todo. Había culminado todo. La palabra de estas personas se le habían roto las ilusiones. Estaban muertas y habían enterrado sus esperanzas. Ya no existían más. Y el Señor tenía que hacer una obra en ellos. Por eso el Señor los acompaña en el camino. Camino largo, dijimos, de 12 kilómetros. Estamos hablando de caminar a pie. Iba a ser largo el camino. Allí se reflejaba en ellos la desilusión, el sentimiento más hondo de la frustración que habían tenido. Nosotros que habíamos creído que Él iba a redimir a Israel. Nosotros que habíamos creído que Él no iba a sacar de ese yugo, de esa presión, de esa opresión de los romanos. Ahora pasó esto. Ahora pasó esto. Pero en medio de esa oscuridad, de esa desilusión, de esa confusión, de esa ceguera que tenían, en medio de esa ceguera que tenían, y que podemos estar pasando cada uno de nosotros, iba a llegar la luz. Y la luz iba a llegar en la misma presencia del Señor Jesucristo resucitado. Porque Él es la luz. Él, el que viene a darnos luz a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, ¿para qué? Para que entendamos el momento y comprendamos que sí hay una salida, pero que la salida está en Él. Que Él es el camino, el único camino que nos puede sacar de las dificultades y de las pruebas. Fue así como el Señor se une a ellos, se une en el camino a ellos. ¿Para qué? Para compartir lo que hablaban. Y entonces se preguntan, ¿qué conversaciones tienen? ¿Qué prácticas tienen? ¿De qué están hablando? Entonces, allí Cleofas le dice, ¿cómo tú no sabes? Todo lo que ha pasado, cualquiera que haya estado acá en esta región, sabe que todo lo que ha pasado, que han muerto al Señor, a Jesús, aquel que no iba a liberar, todo aquello que ellos recordaban, y lo estaban compartiendo con Jesús. Porque Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y le empezaron a compartir lo que ellos sentían, sus pensamientos,
su frustración, su desilusión durante el viaje. Se dieron cuenta que aquel que lo acompañaba era el líder suyo, el líder resucitado, era el mismo Señor que estaba con ellos y que los escuchaba, y que estaba esperando el momento propicio para hacerles ver su realidad. Estos viajeros no podían creer, por supuesto, que alguien que estuviese en ese lugar no conociese la realidad de lo que había pasado. El Señor estaba oculto de sus ojos, no lo conocían, no sabían que era el Señor resucitado, y entonces le dice: qué insensatos y tardos de corazón que han sido ustedes. En principio, cuando leía esto decía: qué fuerte es el Señor, qué duro es el Señor con aquellos caminantes, para él o para ellos, el desconocido. Ir a un desconocido y decirle: qué insensato que eres. ¿Cómo no creíste lo que te dijeron de los profetas o los profetas que escribieron en la palabra? ¿Cómo? Qué insensato son. El por qué no haber creído en las palabras de los profetas. Por cierto que hemos visto que Jesús se mostró. Pero Jesús no se mostró como lo hizo con Tomás. Jesús nos mostró las marcas de los clavos en las manos para que vieran que él había resucitado. No. Jesús fue a las Escrituras. Jesús por las Escrituras le mostró su revelación. Les dijo: tendrían que haber creído la palabra dada por los profetas. Nos muestra la actitud del Señor para la palabra de Dios. Nos muestra la actitud del Señor, la importancia que le ha dado su palabra, a la misma palabra que él había dicho, que habían recibido ellos, ¿no? Esa palabra que nos dice, nos enseña a nosotros que debemos darle la misma importancia que le dio Cristo. ¿Cómo no podemos creer? ¿Cómo no debemos ser fieles a creer en esa palabra de Dios? El reclamo que le hace el Señor, ¿no? Hoy vivimos en una época en que se duda de todo lo que se dice. Todo lo que se dice es relativo. No hay nada absoluto, no hay verdades absolutas. Toda verdad es relativa, todo es injusticia. Todo lo que creemos, o lo que vemos, o lo que recibimos, por las redes, por la televisión, por el medio que sea, tenemos que dudar. Y el que no duda, muchas veces se lleva, como se dice, la frente contra la pared, porque es una mentira, porque es un engaño, porque es media verdad y media mentira, porque es en definitiva una mentira. Por eso hay personas que afirman que el ser inteligente es no creer en los viejos escritos de la Biblia, porque ya quedaron pasados, ya no sirven, ya no son verdades, ya se modifica la sociedad. Ya el matrimonio no es el mismo que dice la palabra de Dios. Ya los niños no son los mismos, ya la enseñanza no son los mismos, ya todo se modifica. ¿Cómo vamos a creer en algo que se escribió miles de años atrás? Esta es la realidad que vivimos y esto es lo que recibimos, la verdad del hombre, la verdad del mundo. La verdad que ha implantado Satanás en el mundo y que es la mentira. Jesús en el silencio del camino va a recordarle lo que la palabra decían de su persona, de él mismo, ¿no? Y así dice, comenzando por Moisés y pasando por los profetas. ¿Se imaginan que estuvo caminando 12 kilómetros? ¿Se imaginan el tiempo que enseñó? A través de Moisés, a través del Pentateuco, a través de los profetas mayores, de los menores, de todo lo que enseñó. ¿Se imagina el tiempo que le llevó? ¿Se imagina lo que recibieron aquellos dos hombres? El estudio bíblico que recibieron, el privilegio de recibir de la misma boca
del que escribió la palabra de Dios, del maestro. Realmente es asombroso, ¿no? Dedicarle a 2 personas este estudio, esta enseñanza de parte de Dios. Qué amor, ¿no? Qué misericordia, qué dedicación de parte del Señor. Enseñar a 2 caminantes afligidos. ¿Cuánto hace de nosotros también? Con cuánta paciencia Él nos quiere enseñar. Y nosotros somos reacios a veces a abrir su palabra y a escucharle lo que nos quiere decir. O a ir a alguna reunión y escuchar la palabra del Evangelio, la enseñanza del Evangelio, de las Escrituras. Él está deseoso de enseñarnos, de estar horas con nosotros, como lo estuvo con aquellos caminantes. Ahora, siempre Dios, que es grande en sabiduría, que es fiel a su palabra, está y estará hablando a los derrotados. Estará hablando a los desanimados, a los afligidos, a los confundidos. Será su propósito que entendamos su buena voluntad y que la compartamos, que vivamos esa buena voluntad, que trabajemos en esa buena voluntad, que lo compartamos con otros, esa buena voluntad de Dios. Vemos aquí la amabilidad de Dios, ¿no? La amabilidad de Dios que dice que iba lejos. Ellos comprenden que iba lejos, pero no quería que ellos se sintieran obligados a compartir sus sentimientos con el Señor, sus emociones con el Señor. Por eso el Señor no se invita o no les pide que le permitan pasar allí la noche. Ellos lo invitaron para quedarse. Ellos lo invitaron para quedarse porque había en el Señor una atracción, ¿no? Al escuchar su palabra, la enseñanza, que no era la enseñanza de cualquier maestro del Sanedrín, que no era la enseñanza de cualquier predicador, era la enseñanza del mismo Jesús. Y eso los atraía y querían escuchar más. Era el Señor como un imán para ellos, que no querían despegarse. Por eso lo invitaron a quedarse. Lo invitaron a que le enseñara más de aquella palabra. Y creo, hermanos, que el Señor busca y desea nuestra compañía. ¿A usted no le parece que es así? ¿No nos parece que nos busca y desea nuestra compañía diariamente? Que desea que le busquemos cada día en oración y en su palabra. Lucas nos muestra un Jesús que vino a caminar con nosotros, que vino a estar codo a codo con nosotros en este mundo, a compartir los momentos alegres, de fiesta, de alegría, de un casamiento, como lo fue en la boda de Caná, de la llegada del hijo, del nacimiento, de todo aquello que podamos compartir con alegría, pero principalmente vino a compartir las angustias, porque sabe que la tenemos, y vino a compartir las frustraciones, y además para indicarnos que el camino de salida de esas preocupaciones, el camino de su gloria, porque no solamente vino a compartir el camino de salida, sino para mostrarnos la gloria del Padre, para que conozcamos las maravillas que tenemos por delante, de acuerdo a sus promesas. A veces tenemos el conocimiento de Jesús como el Señor de los milagros. Tenemos el conocimiento por su palabra de sus enseñanzas, de sus hechos, de todo aquello, pero no nos damos cuenta que Él camina cada día con nosotros. No nos damos cuenta que Él camina cada día. Tenemos el conocimiento intelectual, pero hay una experiencia que es la relación con Dios. De eso quiere el Señor que tengamos, que está a nuestro lado y que camina todos los días con nosotros y que le debemos buscar en esa caminada. Le debemos sentir su presencia, porque Él está en nuestras vidas. Él prometió estar hasta el fin de los siglos, hasta que venga a buscarnos. Qué importante es que tengamos una correcta visión de Dios,
porque Él tiene para sus hijos grandes cosas, eternos propósitos. A veces nos engañamos creyendo que la vida comienza en nosotros y para nosotros, que somos el ombligo del mundo, creemos. A veces creemos que somos el alfa y el omega. Acá comienza y acá termina. Y ese pensamiento hace que las cosas que pensemos o que tengamos como propósito sean pequeños, sean chicos. ¿Por qué? Y porque estamos imbuidos en nosotros mismos. En nosotros mismos. Debemos entender que lo importante, por más importante que sea lo que nosotros hagamos o compartamos, es una parte muy pequeña de lo mucho y grande que tiene Dios para nosotros, de los grandes planes y propósitos que tiene Dios para nosotros, no solamente en el cielo, sino también en ese lugar, en la tierra. Grandes propósitos y grandes planes. Sabemos que Dios nos ha dado un regalo muy valioso. Pensaba en este regalo muy valioso, pero a veces lo hacemos peligroso. ¿Y saben qué es? Es la libertad. Dios nos hizo libres. Ese libre albedrío, Dios nos dio la libertad de tomar decisiones. Esto que podemos usar, hermanos y amigos, para aceptar a Cristo, pero también lo podemos usar para dejar a Cristo fuera de nuestra vida. Por eso usted y yo somos responsables de este libre albedrío, de esta libertad que nos ha dado Dios. Esta decisión que debemos tomar. Usted ha tomado la decisión de permitir que Jesucristo entre en su vida, comparta su vida cada día. ¿Se ha arrepentido y le ha abierto la puerta de su corazón a Jesucristo? ¿De verdad? Que forme parte de su vida, que le perdone de sus pecados, que le salve del castigo venidero que está profetizado, está escrito en la Biblia. ¿Ha tomado esa decisión? Si no lo ha hecho, hágalo hoy mismo, ahora mismo. No pierda el tiempo, no permita que su propia libertad, que su propio libre albedrío lo condene por la eternidad. No lo va a condenar Dios por la eternidad. Lo va a condenar su propia decisión, su propia libertad de decidir por dejar a Cristo fuera de su vida, por no aceptarla en su corazón. Nos dice el relato que Jesús se dio a conocer sentado en la mesa. Allí estaba Jesús con ellos en la mesa compartiendo el pan. Él lo tomó. No debería haberlo tomado porque él estaba invitado, debería haberlo tomado el dueño de casa, ¿no? Pero lo tomó, lo bendijo y lo compartió con ellos. Y allí se le fueron abiertos los ojos. No los ojos de la vista, porque lo veían. Él estaba oculto a sus ojos. Si no le fueron abiertos los ojos del corazón, del entendimiento, le reconocieron. Allí estaba el Salvador. Pero ya no estaba, había desaparecido. Ya Jesús había cumplido el propósito para ellos, ¿no? El propósito estaba cumplido. Ya había dado el mensaje, ya había dado la enseñanza. Ahora se había retirado. Y ahora los discípulos, luego de esto, se fueron rápidamente a compartir este hecho, esta noticia con los demás. Tenían 12 kilómetros ahora nuevamente para caminar hasta Jerusalén. Y ahora era de noche, era más difícil. Pero, ¿quién podía guardarse esta noticia? ¿Quién podía guardarse esta grata noticia para todos los seguidores del Señor? Nadie. Por eso salieron. Y esto es otra gran verdad del Evangelio para nosotros, que para vivir con gozo la gracia de Dios y las bendiciones de Dios, en las buenas noticias, las debemos compartir. Las debemos compartir. Ese es el gozo que va a traer Dios a nuestro corazón. Compartir las noticias del Evangelio, compartir las buenas nuevas de Dios. Pensaba también en cuanto al reclamo del Señor, o la falta de fe, ¿no? Las palabras de los profetas, no haber creído.
Esto nos enseña que nosotros podemos cometer el mismo error. En cuanto a no confiar y olvidar lo que nos dice la Biblia en cuanto a sus promesas, en cuanto a su enseñanza. Pidamos con fe sincera que ser iluminados por el Espíritu Santo, para que tengamos esa comprensión que Dios quiere tener y para que la aceptemos como verdades espirituales y la grabemos en nuestro corazón. Que nos afirmemos en la fe, en seguir creciendo, pese a lo que pase y a las dificultades. Vemos que, en primer lugar, la proclamación de la palabra de Dios, las enseñanzas que hizo Jesús, a través del relato de él, despertaron y encendieron la convicción de que ellos, estos caminantes, estaban con alguien que no era un hombre común, que no era un predicador común, ¿no? Y ellos respondieron a esa convicción, a esa palabra que se le estaban dando. ¿Cómo respondieron? Invitando a Cristo a que se quedara en su hogar, a que le siguiera hablando. Le permitió así que le conocieran más. Que le abrieras los ojos, Dios, los ojos del corazón, espirituales, para llegar a reconocer al Salvador. Y para llegar a reconocer que la palabra de Dios nunca falla, que permanece, que se cumple. El relato que vimos en la vida de Cristo de todos caminantes, después de los hechos ocurridos, ya no tenía mucho sentido para ellos en la tierra, lo vimos, ya estaban confundidos, se iban sin esperanza, nada ahora tenía valor para ellos en el mundo, nada tenía valor. Habían perdido lo mejor. Entonces, yo me pregunto y les pregunto, ¿cuál es el sentido que tiene nuestra vida sin Cristo en este mundo? En este mundo que se cae a pedazos, que cada vez más va a la corrupción, a la injusticia. ¿Qué sentido tiene el mundo para nosotros? ¿Qué estamos esperando de él? ¿Qué esperamos de él? ¿Qué necesitamos de él? ¿No? ¿Tiene algún sentido este mundo que no sea pasajero, que nos ofrece para vivir? Ninguno. Entonces, nosotros que vivimos en este mundo necesitamos lo que se les dio a estos dos caminantes. Que el Señor ilumine nuestro entendimiento, que sepamos que estamos viviendo bajo su protección, bajo su guía, que abra los ojos de nuestro corazón para que lo podamos percibir, para que tengamos esa experiencia, para que eso no sea una ilusión. Necesitamos comprender más de sus propósitos en nuestras vidas, más de sus planes como caminantes, y a veces derrotados, y a veces sin esperanza. ¿Cuándo? Cuando nos toca atravesar momentos de dificultades y momentos difíciles. Allí se pierden las esperanzas, se pierden las promesas. Y dentro de nuestro corazón, aunque no lo digamos, estamos tristes y acongojados y disolucionados. ¿Por qué? Y porque estamos solos, no vemos al Señor que camina a nuestro lado. No vemos al Señor que está esperando que vayamos a su palabra, que está esperando que oremos, que está esperando que nos reunamos. Allí se va a presentar el Señor. Allí, cuando nosotros le busquemos. Cuando le busquemos de verdad, de corazón, cuando oramos nuestro corazón para Él. Por ello siempre vamos a necesitar en los momentos difíciles, más aún preocupantes, un encuentro con Jesús. El hablarle a Él en la oración y el escucharle a Él por la palabra de Dios. No será el verdadero sentido de nuestra existencia si no caminamos con el Señor Jesucristo. Será un pesado cristianismo que llevamos. Un cristianismo de iglesia, de presencia, pero no de relación verdadera, no de experiencia en el Señor Jesús, de ver su mano cada día
que cuando nos levantamos, que nos da el sol, que nos da la lluvia, que nos da la vida. Y cuando nos acostamos, que ya hemos vivido un día más y que Él va a cuidar nuestro descanso. Eso es lo que tenemos que experimentar. Y eso es lo que nos quiere dar Jesús. Por cierto que siempre Dios habla a nuestros corazones. Y en esta mañana habla a los corazones de los creyentes, de nosotros, que podemos estar caminando tristes y angustiados por algo que nos pasa, que a todos nos pasa o que nos va a pasar. Y que Dios quiere estar a nuestro lado. Que Dios está a nuestro lado, pero Dios quiere hablarnos, que le escuchemos, que le hablemos, que presentemos delante de Él lo que nos pasa, porque Él quiere curar eso. Quiere darnos la salida y quiere mostrarnos su gloria. ¿Para qué? Para que le adoremos. Exaltemos esa gloria. Retribuyamos con agradecimiento, con alabanza, todo lo que ha hecho, pero que hace cada día por nosotros. La Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo para nuestra salvación. Qué gran misericordia, ¿no? Este es un regalo inmerecido que hemos tenido de Dios, que nos ofrece, que ofrece a aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Que usted debe arrepentirse de sus pecados, que usted debe aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Ese es el camino, el regalo de Dios. Pero usted tiene la última palabra. Usted tiene, como decíamos, el regalo que le dio Dios de la elección, la libertad, el libre albedrío. Y ese libre albedrío es aceptar el amor de Dios enviando a su Hijo para morir por nosotros, o dejar afuera a Cristo y rechazarlo. Que Dios bendiga esta decisión si no la ha hecho aún. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias porque hemos visto en tu palabra, Señor, cuánto amor, cuánta dedicación que tienes con nosotros, Señor. Tus cuidados, tus promesas. Y te pedimos, Padre, que no perdamos de vista esto, que cada día, Señor, tú estás esperando que vayamos aquí en oración, en la lectura de la palabra. Bendice cada corazón, cada vida, nuestras vidas, Señor. Danos la porción que cada uno necesitamos, Señor, para seguirte, para no claudicar, para que la fe aumente en tu persona. Queremos darte las gracias por todo, pedirte tu bendición al retirarnos, y te lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por la atención y